importancia alguna, observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Lugar, preguntarse a sí mismo, ¿qué lugar es este? Observar el lugar detalladamente, preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy en este lugar? La división de la atención en 3 partes conducirá a los aspirantes hasta el despertar de la conciencia. Querer vivenciar las grandes realidades de los mundos superiores sin haber despertado conciencia aquí y ahora es marchar por el camino del error. El despertar de la conciencia origina el desarrollo del sentido espacial y la experimentación de eso que es lo real. Capítulo 16. Íntima recordación de sí mismo. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto-observa su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo, mientras se auto-observa. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Auto-observarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería, las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causorum de toda la ignorancia humana. Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia. Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos diciendo es muy importante y no se puede comprender si se lee mecánicamente. Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio yo mientras se auto-observa, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc. Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo ese yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental, para lograr el despertar de la conciencia. El gran maestro Ouspensky dijo: la primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser consciente de mi ser, por ser consciente de mí mismo como yo, de decirme a mí mismo, yo estoy caminando, yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este yo, de sentirlo dentro de mí, fue lo siguiente: el pensamiento quedaba como dormido. Cuando yo hacía al yo, no podía pensar ni hablar, hasta disminuía la intensidad de las sensaciones. Además, uno podía mantenerse en semejante estado solo por un tiempo muy breve. Es necesario disolver el yo pluralizado, volverlo ceniza, pero tenemos que conocerlo, estudiarlo en los 49 departamentos subconscientes, simbolizados entre los gnósticos por los 49 demonios de Yadalbaoth. Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre quiere disolver el yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los 49 departamentos subconscientes. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí mismo. Tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje, cuando exclamamos, ¿y qué hago yo por aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación de su propio yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de verdad. El yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación. Él goza fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria, él truena y relampaguea, en cualquiera de los 49 departamentos subconscientes de Yadalbaoth, cuando tratamos de comprender la ira, él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia.
Íntima recordación de sí mismo es darse cuenta cabal de todos esos procesos subconscientes del mí mismo, el ego, el yo pluralizado. Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, reír, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse de sí mismo, de los íntimos procesos del ego, de lo que está ocurriendo allá dentro, en los 49 departamentos subconscientes de Yadalbaoth, resulta de verdad espantosamente difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia. La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido espacial, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia. Los chakras mencionados por Mr. Leadbeater y muchos otros autores son, con relación al sentido espacial, lo que las flores con relación al árbol que les da vida. Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos subconscientes de Yadalbaoth. Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo, a través de la experiencia directa, los sueños de las gentes, puede ver esos sueños en las personas que andan por las calles, en los que trabajan en fábricas, en los que gobiernan, en toda criatura. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, oler, tocar y palpar todas las cosas de los mundos superiores. Quien quiera experimentar la realidad de todo lo que sucede en las dimensiones superiores del espacio, debe despertar conciencia, aquí y ahora. Capítulo 17. La ciencia de la meditación. El vacío es muy difícil de explicar porque es indefinible e indescriptible. El vacío no puede describirse o expresarse en palabras humanas, debido a que los distintos idiomas que existen sobre la Tierra solo pueden designar cosas y sentimientos existentes. No es en modo alguno exageración afirmar que los lenguajes humanos no son adecuados para expresar las cosas y los sentimientos no existentes, y sin embargo tremendamente reales. Tratar de definir el vacío iluminador dentro de los límites terrenos de una lengua limitada por las formas de la existencia es, fuera de toda duda, tonto y equivocado. Es necesario conocer, experimentar en forma viviente el aspecto iluminado de la conciencia. Es urgente sentir y experimentar el aspecto vacío de la mente. Existen dos tipos de iluminación, la primera suele llamarse agua muerta porque tiene ataduras. La segunda es elogiada como la gran vida porque es iluminación sin ataduras, vacío iluminador. En esto hay grados y grados, escalas y escalas, es necesario llegar primero al aspecto iluminado de la conciencia y después, al conocimiento objetivo, al vacío iluminador. El budismo dice, la forma no difiere del vacío y el vacío no difiere de la forma es vacío y el vacío es forma. Es debido al vacío que las cosas existen y por el mismo hecho de que las cosas existen, deben ser el vacío. El vacío es un término claro y preciso que expresa la naturaleza no substancial y no personal de los seres, y una indicación, una señal del estado de absoluta ausencia del yo pluralizado. Solo en absoluta ausencia del yo podemos experimentar lo real, aquello que no es del tiempo, eso que transforma radicalmente. El vacío y la existencia se complementan entre sí, se abrazan, se incluyen, jamás se excluyen, jamás se niegan. La gente común y corriente de todos los días, la gente de conciencia dormida, percibe subjetivamente ángulos, líneas, superficies, pero jamás los cuerpos completos por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, por delante y por detrás, etc., y mucho menos pueden percibir su aspecto vacío. El hombre de conciencia despierta y mente vacía e iluminada ha eliminado de sus percepciones los elementos subjetivos, percibe los cuerpos completos, percibe el aspecto vacío de cada cosa. Esta es la doctrina no discriminativa del camino medio, la unificación del vacío y la existencia. El vacío es eso que no tiene nombre, eso que es real, eso que es la verdad y que algunos llaman el Tao, otros el Inri, otros el Zen. Alá, Brahma o Dios, no importa cómo se le llame. El hombre que despierta la conciencia experimenta la tremenda verdad de que ya no es esclavo y con dolor, puede verificar que las gentes que andan por las calles soñando, parecen verdaderos cadáveres ambulantes. Si este despertar de la conciencia se hace continuo mediante la íntima recordación de sí mismo de momento en momento, se llega entonces a la conciencia objetiva, a la conciencia pura, al aspecto vacío de la mente.
La conciencia iluminada es fundamental para experimentar lo real y reducir al yo pluralizado a polvareda cósmica, pero este estado está todavía al borde del samsara, el mundo doloroso en que vivimos. Cuando se ha llegado al estado de conciencia despierta se ha dado un formidable paso, pero el iniciado continúa todavía desafortunadamente ofuscado por la idea monista, es incapaz de romper todos estos sutiles hilos que lo conectan a ciertas cosas, a ciertos efectos de tipo perjudicial, no ha llegado a la otra orilla. Cuando el iniciado desata los vínculos que en una u otra forma lo atan a la conciencia iluminada, llega entonces a la perfecta iluminación, al vacío iluminador, libre y enteramente insustancial. Llegar al centro mismo de la mente, llegar al vacío iluminador, al conocimiento objetivo, es algo tremendamente difícil, pero no imposible. Todo gnóstico puede lograrlo si trabaja sobre sí mismo. El vacío iluminador no es la nada, el vacío es la vida libre en su movimiento. El vacío es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El vacío está más allá del tiempo y más allá de la eternidad. La mente tiene 300.000 clanes o centros, receptivos, y cada clan debe vibrar al mismo tono sin esfuerzo alguno. La mente es de naturaleza femenina y está hecha para recibir, asimilar y comprender. El estado natural de la mente es receptivo, quieto, silencioso, como un océano profundo y tranquilo. El proceso del pensar es un accidente anormal cuya causa original se encuentra en el yo pluralizado. Cuando la mente está vacía de toda clase de pensamientos, cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, los 300.000 clanes vibran entonces al mismo tono sin esfuerzo alguno. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros lo nuevo, eso que es lo real. Capítulo 18. El maestro chino WWN. El gran maestro Wu Wen empezó sus prácticas de meditación bajo la sabia dirección del maestro Tuo Weng. El primer trabajo de meditación se realizó con el siguiente koan o frase misteriosa: no es la mente, no es el Bude, no es nada. Wu Wen, sentado al estilo oriental, concentraba su mente en esta frase tratando de comprender su honda significación. Realmente este koan o frase enigmática es difícil de comprender y, meditando en ella, con el sano propósito de experimentar la verdad encerrada en cada una de las palabras contenidas en esta frase misteriosa, es claro que al fin la mente, no pudiendo conocer su significado, cae vencida, como herida de muerte, entonces se resigna, quedando quieta y en silencio. El maestro chino Wu Wen tuvo la dicha de encontrarse con Yang Feng y Yue Chan, y algunos otros hermanos, y todos juntos se comprometieron a trabajar para alcanzar la iluminación. Después de algún tiempo Wu Wen fue hasta el maestro Huais Chi, quien le enseñó a meditar con ayuda del mantram sagrado W. Este mantram se canta mentalmente con la letra U repetida 2 veces U, alargando el sonido vocal, como imitando el sonido del huracán cuando aúlla entre la garganta de la montaña, o como el golpe terrible de las olas contra la playa. El canto de este mantram se hace mentalmente cuando practicamos la meditación, con el propósito de llegar a la quietud y al silencio de la mente, cuando necesitamos vaciar la mente de toda clase de pensamientos, deseos, recuerdos, preocupaciones, etc. Después fue hasta Chanlu en donde practicó la meditación con su compañero que anhelaba la iluminación final. Cuando Wu Wen conoció a Qin de Huais Chang, este último le preguntó: hace 6 o 7 años que estáis practicando, ¿qué has llegado a entender? Wu Wen contestó: cada día tengo la impresión de que no hay nada en mi mente. Esta respuesta fue muy sabia, ya Wu Wen tenía la impresión de que no había nada en su mente, empezaba su mente a quedar vacía, el batallar de los razonamientos estaba llegando a su final. Wu Wen avanzaba maravillosamente, pero le faltaba algo, y Qin le dijo: puedes practicar en la quietud pero pierdes la práctica en la actividad. Esto inquietó mucho a Wu Wen, pues le tocaba precisamente su punto débil. Ser capaz de tener la mente quieta y en silencio, vacía de toda clase de pensamientos, aun cuando tengamos hambre, sed, aun cuando los mosquitos nos piquen o haya mucha bulla de gente a nuestro lado, es algo muy difícil, y esto era lo que le faltaba a Wu Wen. Este podía practicar la meditación en la quietud, pero no podía practicar en la actividad, es decir, con todos estos inconvenientes. ¿Qué debo hacer?, preguntó Wu Wen a Qin. La respuesta fue: ¿nunca has oído lo que dice Chang Lao Tse?
Si quieres entender esto, ponte de cara al sur y contempla la Osa Menor. Palabras en